Muy buenos días, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Estamos casi culminados con esta serie del libro de Primera de Juan, lo cual ha sido un desafío en sí mismo a causa de algunos conceptos teológicos que se han visto en capítulo 3. Hemos visto la intención que tiene Juan con respecto al propósito de por qué escribió este libro y hemos visto muchos principios que aplican a nuestras vidas que son bastante importantes según la intención de Juan. Juan, con su propósito original, fue de entregarnos a nosotros las armas, los instrumentos, la manera de llegar a aquel gozo cumplido que solamente se halla en nuestro Salvador. Y hemos tocado diferentes temas a través de estas semanas. Hemos tocado desde lo que es la identidad de Dios, cómo lidiar con pecado, cómo ver el tema de la madurez, distracciones, herejías, cómo determinar cristianos genuinos con respecto a los que no son, y una totalidad de todos estos principios. Pero la idea principal de Juan era que a través de esta epístola que él estaba escribiendo, la primera epístola de Juan, pudiéramos nosotros alcanzar este gozo. Y este gozo culmina con el principio más importante de toda la Biblia. Y ese principio que es central de todo, los profetas avanzan hacia allá, la ley se establece como base para un principio, las epístolas y las profecías también van hacia atrás regresando a un principio que es Cristo y su obra redentiva por el mundo pecador. Y esa obra redentiva que hizo Cristo por nosotros se ve en los evangelios, ¿ya? Entonces, el libro de Juan culmina con este gran principio acerca de la salvación. Y vamos a leerlo, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a estar leyendo este texto que tenemos para esta mañana. Ahora, esta mañana vamos no solamente a ver un concepto, vamos a ver muchos que están relacionados con ello, pero va a ser la primera de dos mensajes. Este va a ser un mensaje en dos partes, porque abarca mucho y creo que vale la pena entregarse para poder desarrollar el mensaje como corresponde. Entonces, capítulo 5, versículo 9 al versículo 13. La palabra de Dios dice lo siguiente: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas, ¿ya? Y aquí culmina la idea de este libro. Ya va a entregarse algunos principios más, algunas advertencias, algunas conclusiones, pero en mi opinión esta es la segunda razón por la cual Juan escribe este libro. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, no para que deseen, no para que tengan esperanza, no para que tengan una corazonada, no para que tengan una persuasión, sino para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El deseo de Juan en este texto es de entregarnos a nosotros la evidencia que nosotros tenemos como cristianos, no para desear querer ser salvos, sino para que podamos saber si somos salvos o no. La salvación no es un proceso, la salvación no es algo que uno tiene que adquirir y entra y sale dentro de lo que es la gracia del Señor, sino la salvación es un evento específico en la vida de un creyente donde acepta a Cristo como su Señor y Salvador, y en ese momento empieza una nueva travesía porque ha ocurrido un renacer, y es el renacer que Cristo hace énfasis en Juan capítulo 3 cuando habla con Nicodemo. Entonces, Juan está diciendo: escribo esto al principio para que vuestro gozo sea cumplido, para que puedan tener ese gozo que Dios tiene para su vida. Pero no solamente eso, sino además da esta escritura para que nosotros podamos tener la certeza de nuestra salvación. Ya no es una corazonada como lo he mencionado antes, sino es una persuasión, una confianza de saber de lo que dice la palabra de Dios es real. Hace un par de semanas atrás me tocó hablar con una persona luterana
Y la persona luterana solía hacer grupos de jóvenes. Acá en la ciudad de Hebrea estaba bien activo, estaba involucrado, entregó mucho a su vida. Y hablando con él un día, él menciona que es grato el pensamiento que nosotros tenemos de tener aquella certeza, porque él no la tiene. Su deseo es desear que podría ocurrir, pero no con aquella certeza y el conocimiento que nos entrega la palabra de Dios. Entonces, hoy día vamos a abarcar este tema de la salvación. Uno de los puntos, incluso el punto más importante de cada creyente, comienza sabiendo si nuestra salvación es genuina o no. Entonces, el texto que acabamos de leer nos entrega 3 verbos y vamos a desarrollar el tema según estas 3 acciones, porque cada verbo es una acción. Dice, para empezar, en versículo 9, las cosas que hemos recibido. Ya, si recibimos el testimonio de hombres, mayor es el testimonio de Dios. Entonces vamos a hablar acerca de qué significa recibir el testimonio de Dios. Luego en versículos 10 y 12, lo vamos a ver la próxima semana, habla acerca de creer y después tener. Y vamos a explicar qué significa lo que es creer y tener y cómo esto aplica al creyente. Entonces, volvamos al tema de recibir. Cuando vemos el tema de recibir en este texto, es importante destacar que la única manera que nosotros podemos recibir el testimonio de Dios es si es que tenemos una predisposición a querer creer o no creer la palabra de Dios. Y esto ya cae completamente en el deseo de cada hombre si es que quiere o no acercarse a Dios. Ahora, hace un par de semanas atrás tuve la oportunidad de ir a un congreso de un grupo llamado Teología Reformada. No voy a mencionar nombres que me invitó ni nada de esa índole, pero lo que sí voy a mencionar es que en la teología reformada se considera, y estoy construyendo un pensamiento acá, entonces por favor abarcan lo que tengo que decir ahora. Entonces, en la teología reformada se enseña que hay 5 puntos indispensables para entender la gracia, ¿ya? Y se llama TULIP en inglés o TULIP en español, ¿ya? Donde habla acerca de la depravación total del hombre, la elección incondicional de Dios hacia el hombre, el sacrificio que cubre el pecado de nosotros, la sangre de Cristo es limitada, no es para todo el mundo, que la gracia, que no podemos resistir la gracia, y finalmente el último punto, el número 5, es la seguridad del creyente, ¿ya? Yo como bautista tomo la quinta, pero los otros 4, la manera en que es expresada, aunque toman conceptos bíblicos y nombres bíblicos, la manera en que está construido no abarca una demostración legítima, en mi opinión, correcta de lo que son las Sagradas Escrituras, ¿ya? Y una de esas comienza con un concepto llamado monergismo versus sinergismo. Monergismo es la creencia que la salvación de Dios es solamente entregada por Dios y no hay nada que el hombre puede hacer para adquirirla o perderla. En cierto modo, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, es lo único que nos salva a través de la obra de Dios. Y eso es verdad. Pero lo que ellos rechazan, y este concepto sinergista, es que hay un elemento humano necesario para poder aceptar o rechazar. Ese libre albedrío es negado con respecto a la teología reformada. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Y se podría abarcar mucho más profundo. Y ahí tuve algunos debates con algunos individuos acerca de este tema. Es en el caso ya de un texto que vamos a estar viendo el día de hoy, es indispensable de nosotros, si es que queremos ser tocados por Dios o no, de tener una predisposición de querer creer o no en Dios. Hebreos 11 habla acerca de que es imposible agradar a Dios sin fe. Y aunque haya toda la evidencia en el mundo para creer en Dios, tarde o temprano la única verdadera decisión que nosotros tomamos va a ser basado en fe. No es una fe ciega, una fe con evidencia. No obstante, lo último que va a tomar aquella decisión va a ser aquella fe que nosotros decidimos tener o no. Entonces, vamos a ir a un texto, vamos a ir a el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14-15. Ya, un texto que fue ocupado durante la conferencia. Y me gustaría recalcarlo porque muchos ya en el tema de la teología reformada, los calvinistas, uno de ellos es John MacArthur, ya, hacen énfasis acerca de este texto, ya, como prueba de que sin una prerregeneración
es imposible venir a Cristo. Ahora, es importante destacar y es importante recordar que el Espíritu Santo sí es el agente que conlleva la salvación. Es aquel que trae convicción de pecado, es aquel que trae en memoria la justicia, la obra de Cristo, el que hace todo el elemento espiritual dentro de nosotros. Una conversión no es un elemento mental, sino es algo espiritual. Entonces el Espíritu Santo sí está parte de esto. Pero el punto que quiero recalcar es la predisposición que el hombre pueda o no pueda tener con respecto a querer creer o no. Entonces, capítulo 16, versículo 14 y 15, hablando acerca de Lidia, dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que, y fíjense, adoraba a Dios, estaba, número 2, oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, esto significa después de que se convirtió, se bautizó, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Ya? Algo bien parecido a lo que me pasa cuando hago visitas y me dicen: por favor, pastor, quédese a comer un pastelillo. Ya no voy a mencionar nombres porque la hermana ahora está en Bolivia con Fernando. No está en Chiloé. Bueno, entonces la segunda parte me siento bien identificado, donde por favor quédese, y me siento obligado para no romperle el corazón y me lanzo la gula. Entonces, volviendo al tema, en Hechos, capítulo 16, versículo 14 y 15, acá está recalcando un principio que es la siguiente: Lidia ya tenía una predisposición a creer en Dios, por eso era adoradora de Dios. No dice dioses, importante destacar eso. Si era o no era judía, no lo sabemos, y la manera en que se expresa nos da muy poco conocimiento cuál era su antecedente de creencia, pero era alguien que ya creía en lo divino, y dentro de nosotros estamos prediseñados para creer en lo divino. Luego, la segunda predisposición que esta mujer tenía era de estar atenta o de escuchar a Pablo. Quería escuchar. Y después de estas dos cosas, Dios le abre el corazón para que esté, ¿qué cosa? Atento, ¿ya? Acá nos dice que la preselecciona, que la presalva, que la elige según los fundamentos del mundo, y todo ese tema de la elección lo vamos a ver más adelante, tal vez, si es que el Señor así lo permite. Pero lo que estamos viendo acá es que el Señor hace una obra en esta mujer después de que ella está demostrando un interés hacia Dios. No estoy diciendo que Dios no estaba trabajando en ella, pero de que ella tiene esta predisposición a querer creer antes de que Dios le abrió el corazón para que ella pudiera atender a las cosas de Él. Entonces, lo que quiero recalcar acá era que Lidia tenía la predisposición de recibir. Ahora, cuando nosotros vemos la evidencia abrumadora en el mundo acerca de la existencia de Dios, nos hace cuestionar por qué el hombre puede tener tal rechazo hacia Dios. La Biblia nos declara la responsabilidad que nosotros tenemos de buscar a Dios. Y lo que destacaría primeramente es Mateo 7, 7 y 8. Mateo 7, 7 y 8 nos da una promesa donde Jesús está predicando en el Sermón del Monte y está dando un principio que no solamente aplica para el judío, sino aplica para toda aquella persona verdadera que está buscando a Dios. Dice así: pedid, ¿a quién? Bueno, el contexto está hablando acerca de Dios porque habla después de la relación hijo-padre que tenía Israel con Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ya acá Cristo está enseñando en la búsqueda. Cristo dice que es, número uno, posible encontrar a Dios. Es posible encontrar a Dios. Me gustaría ilustrarlo de la siguiente manera. Digamos que en este momento yo digo que escondí un cheque por 100 millones de pesos en el auditorio. No le voy a decir dónde es. Y luego saco una foto y le muestro la existencia del cheque. Después muestro en mi banco la existencia de aquellos 100 millones de pesos, lo cual obviamente no tengo, pero sería un buen deseo. Lo ocuparía obviamente por la iglesia. Ya. Pero digamos que muestro el tema en el banco, tengo los 100 millones de pesos, tengo el cheque que lo demuestra y menciono que lo escondí dentro del auditorio y aquel que lo encuentra se lo puede quedar.
¿Cómo sería la reacción de la gente dentro de la congregación? La reacción dentro de la congregación sería buscarlo a toda costa, desarmando la silla, desarmando las paredes, desarmando la oficina, desarmando todas las cosas que están ahí presentes. ¿Por qué? Porque estamos en esta búsqueda de aquello. Pero ¿qué pasaría si yo dijera que tengo todas estas cosas y digo que lo pongo y no lo pongo? Y juego con su sentimiento de buscar aquel gran suma de dinero. ¿Sería algo éticamente correcto? Tal vez yo me podría entretener viendo su deseo de encontrarlo. Pero ¿habría una posibilidad de encontrarlo si es que no está ahí? La respuesta es no. De la misma manera, Cristo. Cristo es el autor de la verdad. Cristo es divinidad y lo demostró acerca de su poder, lo demostró a través de sus milagros, lo demostró a través de las profecías cumplidas y lo que es la obra maestra que es la Biblia. Ya una obra espectacular, espléndida, que cuando uno se profundiza después no se puede salir jamás de ello porque es tan asombrosa. Entonces, dentro de todas estas cosas, Cristo promete la posibilidad de encontrar verdad. Pero ¿qué pasaría si Cristo, Dios dice que se puede encontrar verdad y después la esconde? Después la remueve, después lo hace nulo y nadie lo puede encontrar? ¿Ya? ¿Haría Dios injusto? Porque hizo una promesa que no se podía lograr. De la misma manera, cuando nosotros vemos lo que es esta vida, Cristo ha prometido que sí se puede encontrar la verdad. Entonces, para poder encontrar aquella verdad, debemos tener aquella predisposición de querer encontrarla y de querer buscarla. Pero el primer punto es que es alcanzable, es encontrable. Esto nos lleva al segundo punto. Entonces, Mateo 2:7 dice, el que busca hallará. No solamente dice que debemos buscarlo, que no solamente es accesible, sino que hay una expectativa de parte de Dios acerca de esta búsqueda. En Romanos capítulo 1, versículo 19-20, cuando Pablo está dando esta gran obra, el libro de Romanos, la epístola de Romanos, que nos entrega toda la doctrina necesaria para saber salvación, de capítulo 1 capítulo 8. En capítulo 1 habla acerca de la expectativa que Dios tiene hacia el hombre, acerca de lo que Dios ha manifestado acerca de sí mismo. En Romanos 1, 19 y 20 dice así, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué cosa? Excusas. Acá el texto nos está dando el principio que Pablo quería recalcar acerca de la expectativa de Dios, la cual es la siguiente: Dios se ha hecho manifiesto a través de la creación y ningún hombre en este mundo queda exento de buscar a Dios. Ningún hombre queda sin excusa, sino es una demanda de parte de Dios que nosotros le busquemos. Ahora, uno podría decir, pero fui ignorante, no lo busqué porque no pude, ¿ya? O dar cualquier otra excusa. Ahora me gustaría ilustrar este concepto de la expectativa que Dios tiene con respecto a algo que sería un poquito más vivo para nuestro diario vivir, algo que podríamos sentirnos más identificado. Hace un par de años atrás, tal vez, salió la ley acerca de los chalecos reflectantes, donde cada vehículo hay una expectativa, ¿ya? Es una ley que uno tiene que portar aquel chaleco reflectante, y un carabinero te puede parar en cualquier momento y pedir que tú le muestres aquel chaleco reflectante. Ahora, digamos que una persona, algún extranjero de un país vecino, un país lejano, digamos un pakistaní, viene a Chile y en su búsqueda de un mejor futuro, compra un auto y empieza a manejar. Pronto un carabinero lo para y le pide el chaleco reflectante. Y digamos que el pakistaní dice, he vivido acá 3 meses, quiero un mejor futuro, quiero seguir adelante. En mi país no se exige eso y no sabía que se tenía que tener, entonces me debía dejar exento o libre a causa de mi ignorancia. Ahora, ¿qué diría el carabinero? Tal vez la abundancia de su corazón dice, ya acá hay una advertencia, la próxima te vamos a dar una multa. O si es que él quiere acatar con la ley, él fácilmente podría dar una multa. ¿Por qué? ¿Acaso no era ignorante este pakistaní? La respuesta es sí.
Pero al venir a Chile hay una expectativa que está entrando a un nuevo sistema donde el sistema actual no se va a adaptar al individuo, sino el individuo se va a adaptar al sistema. De la misma manera, cada ser humano que nace es nacido dentro de un sistema ajeno a sí mismo, porque el individuo no es Dios sobre su vida, sino ha entrado en lo que es el globo, el mundo, el universo, el cosmos de Dios, de Jehová. Entonces, Dios no va a cambiar todo su sistema para acomodarse a uno, sino uno debe encontrar y entender cuál es el sistema de aquel que gobierna, que es juez sobre toda la humanidad. Y de esa manera nosotros quedamos sin excusa, porque Dios se ha hecho claramente visible a través de todo el diseño que hay en este mundo, de que existe un Dios. A causa del pecado se ha hecho esta ruptura y es nuestra responsabilidad buscar a Dios. Ahora, en esa búsqueda de Dios, Dios nos va a encontrar y Dios se va a acercar a nosotros. Pero Dios también se acerca a otros, y si nosotros no tenemos la predisposición de recibir el mensaje de Dios, sea tan claro, sea tan grande, sea tan majestuoso, aquí vamos a ver un gran problema. Y el día de hoy me gustaría recalcar y hacer el énfasis de mi mensaje, entendiendo el por qué gente rechaza y no recibe el mensaje de Dios. Y voy a terminar con una última aplicación para los creyentes. Ya, entonces vamos a hablar acerca de 3. Originalmente tenía 4, pero por asunto de tiempo no lo voy a desarrollar el cuarto. Tengo 3 tipos de individuos que rechazan el mensaje de Dios. Y antes de enumerarlas, antes de explicarlo, me gustaría hacerle la pregunta a usted. ¿Qué tipo de persona has hablado tú que rechaza a Cristo? ¿Qué tipo de persona conoces tú que rechaza a Dios y por qué? ¿Cuáles son sus razones detrás de por qué lo hacen? Porque tal vez puedas ocupar eso en tu ventaja para poder impresionar dentro de aquella persona la necesidad de su Salvador. La primera tipo de persona que rechaza y no recibe es aquella persona que no quiere ver cambios para su vida. Es número 1, aquella persona que no quiere ver cambios, no quiere transformarse en ninguna forma, modo posible en su vida porque está cómodo donde está. Tenemos desde el pandillero motoquero, ya el típico que anda con el traje de cuero en la motocicleta, todo rudo, con tatuajes por aquí, tatuajes por allá y una chaqueta, y con muchas veces palabras blasfemas en su espalda. ¿Ya? ¿Por qué hace eso? A mí nadie me va a decir qué hacer. Yo soy el Dios de mi propia vida, no voy a cambiar. ¿Ya? Entonces tenemos una persona que no quiere tener cambios porque ama el placer de su pecado. Puede ser el esposo o la esposa infiel. ¿Ya? Yo he conocido hombres que no quieren ir a la iglesia, no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren acercarse a Dios porque saben dentro de sí que tienen cosas que tienen que cambiar, como ser fiel a su cónyuge. Puede ser del joven parrandero que quiere experimentar con todo lo que se le plazca, sea droga, sea alcohol, sea sexo, sea lo que sea. Y en su afán de probar este mundo, quiere rechazar a Dios porque sabe que Dios no acepta, no tolera y no promueve ese estilo de vida. Puede ser también la persona homosexual que encuentra placer dentro de su condición, puede encontrar satisfacción, puede encontrar tranquilidad dentro de su condición o de sus acciones o de su estilo de vida, y sabe que si es que se acerca de Dios, Dios no promueve eso. ¿Ya? No vamos a categorizar pecados más malos que otros. Todo pecado es malo y está fuera de la voluntad de Dios. Ya lo menciono porque muchas veces hay una tendencia de abarcar sobre una persona en específico y su pecado, mientras ignoramos nuestros propios pecados y nuestra propia rebelión. Sea el homosexual, sea el no homosexual, sea la persona de la esquina, sea el jefe de tu empresa. Todos han pecado y caen lejos. Son destituidos. No alcanzan la vara de perfección de Dios y todos necesitan salvación. ¿Ya? Entonces es un punto aparte. Pero sea lo que sea, hay mucha gente que rechaza el querer venir a Cristo porque sabe que hay cosas en su vida que van a tener que cambiar. Todos juegan ese juego de dilatar lo que pronto vendrá. Isaías 22:13, tenemos un texto que relata esta esencia donde tratan de dilatar la realidad de las consecuencias que van a estar viviendo.
Tenemos en Isaías 22:13, dice, y he aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, hablando acerca de los judíos que vivían en Jerusalén antes de lo que iba a ser la caída en manos de Babilonia. Comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y esta esencia es bien común, donde no están pensando en el mañana, sino están pensando en el ahora. No voy a aceptar a Dios ahora porque estoy disfrutándolo mucho ahora. Y esa es la esencia de la primera persona que rechaza el testimonio de Dios. Aquellos que están dilatando, no quieren cambiar, no quieren arrepentirse. Yo hago la pregunta, ¿qué pasaría con esas personas que leímos en el libro de Isaías? Se pudieran abrir sus ojos y de alguna manera estar en la presencia del cielo por 10 segundos. Y luego estar en la presencia del infierno por otros 10 segundos más. Y ver la realidad de la consecuencia de sus acciones. ¿Cambiaría el poder saber y entender lo que va a hacer adelante? ¿El cómo vivan el ahora? Yo creo que absolutamente. Aunque tengan el corazón más duro del mundo, si es que ellos pueden estar ahí. Bueno, esto es creyendo. No hay evidencia que pueda decir esto ocurrió y esto cambió. Pero vemos por lo menos en el caso del rico y Lázaro, cuando el rico fue al infierno, ¿ya? Al Hades. Dice que quería una segunda oportunidad y no se le dio. Ahora que vio la consecuencia, no tuvo una segunda oportunidad. Todas las oportunidades que Dios nos da, sean segunda, tercera, cuarta, quinta, décima, 20ava o infinito en esta vida, terminan en el momento de la muerte. Después de la muerte ya no hay ninguna segunda oportunidad más. La Biblia jamás enseña, promueve o da una corazonada, una leve inclinación a la creencia de un purgatorio, ni a un limbo. La Biblia enseña que hay solamente dos destinos, el cielo y la eternidad, y el infierno y el lago de fuego. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo cambiarían nuestras acciones, nuestra forma de vivir ahora, si es que nosotros pudiéramos ver el cielo y el infierno por 10 segundos? ¿Cambiaría? ¿Cambiarían nuestras acciones ahora? Absolutamente. Como el esposo que dilata ir al doctor o ir al mecánico cuando el auto está mal, o ir al dentista cuando tiene un dolor de muela, porque no le gusta malas noticias, así es el hombre que dilata ponerse a cuenta con Dios. Cada momento que pasa se hace peor su vida, se hace peor su condición. Y si no lidia con el problema a tiempo, muchas veces el auto puede quedar completamente deshabilitado, la persona puede morir o puede perder por completo aquella muela o diente. Entonces, el segundo tipo de persona, la primera persona es aquella persona que no quiere cambiar sus acciones. El segundo tipo de persona es aquella persona que rechaza el testimonio a causa de su orgullo. La actitud, yo no necesito Dios, religión o iglesia, cualquiera de sus formas, porque es para gente débil. Hay gente que dice, Dios es para los débiles, fe es para los débiles, iglesia es para los débiles. Y la respuesta hacia esas declaraciones es absolutamente verdadera. Religión es para los débiles. Dios es para los débiles. La iglesia es para los débiles. Cuando vemos Salmo 139, donde termina David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ven si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Lo que está diciendo David es, yo soy incapaz de ver mi propia maldad, Dios velo por mí. Eso es lo que está diciendo David. Estoy intentando, pero no lo puedo por mí mismo. Eso es debilidad. En Marcos 9:24, vemos un hombre que viene a Cristo. Cristo dice, si tienes fe, tu hijo puede ser sanado. Y el hombre dice, tengo fe, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué vemos acá? Sí, tiene algo de fortaleza, pero no lo suficiente para abarcarlo completamente. En 2 de Timoteo 2:22, Pablo le enseña a Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles. No le dice batállalo, no lo dice dialoga con ellos, no dice peléalo, gánalo, vénselo, sino dice arranca. Ya, como el buen dicho chileno diría, el soldado que arranca sirve para otra guerra. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, arranca. Debilidad. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Pero este es el error de aquellos que dicen que Dios, religión e iglesia son para los débiles. Es que aunque eso sea verdad,
ellos en su propia autoperspectiva fallan en darse cuenta que ellos son débiles iguales. En su orgullo, en creer que son algo, están yendo en mal camino a su propia perdición. Ese fue el caso, vemos en la historia de Herodes. Herodes en el libro de Hechos, capítulo 12. ¿Ya? Entonces vamos a ir a Hechos, capítulo 12. Versículo 21 y 22. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Ahí vemos la gloria del gran Herodes. En su esplendor, en su potencia, en su grandeza, es alabado como Dios y no como hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. De grandeza a destrucción. ¿Qué fue el cambio? ¿Qué fue el error? Una mala percepción acerca de sí mismo. De nuevo, aquella persona que dice Dios es para los débiles, tiene toda la razón, pero se equivoca en que se piensa fuerte en sí mismo cuando realmente no lo es. Podríamos tomar el caso de Faraón en Éxodo capítulo 5, versículo 2, ¿ya? Vayamos ahí, Éxodo capítulo 5, versículo 2. Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, y esta fue la manera en que originalmente reaccionó el gran Faraón. Dice así, versículo 2, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y nosotros conocemos bastante bien la historia de Faraón, que no le fue muy bien, que cuando él batalló contra Dios, Dios en su grandeza y esplendor, no hubo ni comparación para Faraón hacerle frente. Y de la misma manera nosotros podemos ver eso en nuestras propias vidas y en aquellos que rechazan a Dios. Tenemos el caso de el Ramsés, cuando vino a hablar con el grupo de personas mandados por Ezequías, porque estaban rodeando, los asirios habían venido, y dijo Ramsés, los ídolos y los dioses de las otras naciones no lo pudieron rescatar, no creas que tu Dios Jehová lo va a poder rescatar. Ríndanse. Y cuando después hubo rumor de guerra y se tuvo que ir, dijo, no piensen que fue Jehová. Y siguió hasta que eventualmente Dios mató a Sennacherib. De nuevo, en nuestra propia grandeza, en nuestro propio orgullo, vamos a fracasar y a fallar cuando fallamos reconocer no la grandeza de Dios y la debilidad del resto, sino cuando fallamos en reconocer nuestra propia debilidad. Ahora, tomando un caso un poquito más familiar, más claro, acerca del mensaje de Cristo. Si hubo un grupo de personas que fue bien expuesto acerca de la magnitud, del poder y la gloria de Jehová a través de Cristo, y el mensaje de la salvación o el mensaje del reino y el mensaje que Cristo como Mesías había venido, podríamos hablar acerca de los fariseos. Ahora, yendo al capítulo 7, versículo 32. Los alguaciles son mandados por los fariseos para ir y prender y arrestar a Jesús. Cuando ellos van a arrestar a Jesús, empiezan a escuchar las enseñanzas de Jesús. El resto de la multitud no lo toca, los alguaciles no lo tocan, y cuando regresan dicen, nunca hemos escuchado a nadie hablar como él, el resto del pueblo no lo está tomando, no lo está poniendo en prisión, no lo está apedreando, no parece criminal. Y los fariseos, ¿qué responden? Responden, multitud de ignorantes que no conocen la ley, perdedores con respecto al mensaje elevado de su propia grandeza. Y cuando empezaron a maquinar, Nicodemo mismo dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a alguien sin primeramente examinar la evidencia y tenerlo aquí presente? Y después los otros dijeron, ¿acaso tú no entiendes? ¿Acaso no has leído? De Galilea nunca ha salido un profeta. Y estaban basando la evidencia, no según las cosas que estaban percibiendo los milagros. Nicodemo mismo dijo, vemos que viene del Padre porque nadie puede hacer los milagros que tú haces sin que sea del Padre.
Y dentro de todo esto, los fariseos, viendo la evidencia y comparándolo con su propio autoconocimiento, deciden rechazar a Cristo. Luego en capítulo 11, también cuando Jesús resucita a Lázaro, ya no hay mejor evidencia. Tiene victoria sobre la muerte, puede traer la vida a todo aquel que muere. Eso es lo que está demostrando Cristo cuando resucitó a Lázaro. ¿Qué vemos ahí? Dice en capítulo 11, versículo 44, que algunos fueron a los fariseos y empezaron a contar lo que había pasado. Y ellos empezaron a maquinar, decir, tenemos que matar a Jesús, porque la gente está creyendo grandemente a causa de sus milagros. Imagínense la dureza del corazón de ver que cosas imposibles a mano del hombre, a través de un hombre que cumple los requisitos del Mesías, es rechazado simplemente por un concepto que tenían los fariseos, y ese concepto era su dureza del corazón, su orgullo. Entonces tenemos gente que no quiere cambiar, tenemos gente que dice que no necesita a Dios. El tercer tipo de persona que rechaza lo que es el mensaje, el testimonio del hombre y el testimonio de Dios a través de Cristo, ¿ya? Para entender si Cristo es o no es, la evidencia se ve en Juan 5. Jesús dice, todas estas cosas están dando testimonio a mí. Los milagros, las profecías, la enseñanza, Juan el Bautista, Moisés, la ley, todas estas cosas están dando testimonio a mí. Tengan la disposición a creer. Bueno, el último, tercer punto sería ese tipo de persona que ha experimentado dolor. Sea resentimiento, sea dolor. Esta es una persona que decide no buscar a Dios porque está de cierta manera taimado con Dios. Ahora, voy a ilustrar lo que significa el alejarse de Dios a causa de dolor. Tomemos el caso de ti, ¿ya? Tomemos el caso tuyo. Digamos que tú dejas de lavarte los dientes. Pasa un día, una semana, un mes, medio año, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años sin lavarte los dientes, ¿ya? No va a ser muy placentero estar alrededor tuyo, ni tu esposo va a querer estar a tu lado. Pero ese es un punto aparte. Pero digamos, en este proceso de no lavarte los dientes, te sale una carie. ¿Por qué? Porque fuiste negligente con ello. No fue una decisión solamente, fue una negligencia. Ahora, en ese dolor, tú decides, ¿sabes qué? Para no tener más dolor, voy a dejar de comer. ¿Funciona esa lógica, sí o no? Hay gente que en la manera práctica lo ha tratado de hacer. Algunos dejan de comer en un lado para comer en el otro, y después le sale la carie en el otro y no puede comer más. Y tiene que tomar la decisión, o voy a ir al dentista, o voy a dejar de comer, o voy a tener que vivir con el dolor. Y esa ilustración podría realmente recalcar a aquella persona que anda con dolor con Dios. ¿Por qué? Porque dolor, ¿de dónde viene? ¿Viene dolor de parte de Dios, sí o no? Y la respuesta es no. Para entender de dónde viene dolor, tenemos que entender que dolor, muerte y todo lo malo viene como ausencia de Dios, ¿ya? La ausencia de Dios produce mentira, produce engaño, produce muerte, produce dolor, produce abuso, produce soledad, produce todos los males que nosotros sentimos. La presencia de Dios produce lo contrario, produce vida, produce verdad, produce integridad, santidad, pureza y un sinfín de cosas buenas. Entonces, la carie es el producto de una negligencia, ¿ya? Nuestro dolor en nuestra vida no es causal de parte de Dios, no viene de parte de Dios, sino es el producto, el resultado de lo que es el pecado en mi vida o el pecado de alguien ajeno de mi vida que su pecado me ha contaminado a mí. Esa es la mayor cantidad de dolor. Ahora hay momentos de prueba donde Dios trabaja en nuestra vida para poder producir crecimiento, y crecimiento duele. Pero aquellas cosas que son el producto de pecado, nosotros no podemos culpar a Dios. Entonces aquellos que están enojados por Dios por sea pecado propio, pecado de alguien ajeno, lo que deciden es, ya no voy a comer más, no voy a ir más a la fuente que me nutre, que es Dios. Y así vive mucha gente. Ahora, mucha gente que ha rechazado a Dios a causa de dolor, vive en aún mayor dolor y sufrimiento y tristeza y pena, porque no tiene la presencia de Dios para poder consolarnos. Imagínense una vida sin la presencia de lo divino. Imagínense una vida donde no tienes la presencia de dirección, rumbo, propósito,
causa de existencia, causa de ser creado y tener un destino que Dios ya tiene predeterminado para aquellos que son salvos hacia la vida eterna. Imagínate vivir una vida así. El dolor que es. Ahora, no voy a juzgar ni criticar a aquellos que han decidido ese camino, porque ellos darán cuenta a Dios por su propia vida. Pero me acuerdo de un episodio aconsejando a una mujer que tenía un hijo problemático. Y me senté con ella y le di todas las herramientas que ella necesitaba para poder ser una buena madre y poder dirigir a su hijo en una vida con relación y reglas. Ahora, en mi última sesión con ella, le iba a dar la mejor herramienta que ella iba a poder tener, que es la presencia de Dios. Y cuando empecé a hablar con ella acerca de la presencia de Dios, lo que Dios tiene para nuestra vida, lo que Dios quiere lograr en nosotros y todo un sinfín de cosas que Dios quiere, ella lo rechaza. Solamente quería lo cotidiano, pero no quería lo divino. Ahora, yo le pregunté por qué no quería lo divino, por qué no quería acercarse a Dios. Su respuesta era que Dios le había desilusionado cuando tenía 31 años. Y ha pasado muchos años, décadas, desde que ese episodio había ocurrido. Pero vivió una vida completamente solitaria, una vida de abuso, una vida de dolor, una vida de daño, y nunca pudo arreglarlo por un episodio que tuvo en su vida. Ahora, sea la excusa que sea, Dios nos da la oportunidad de solamente vivir una vez. Y en esa realidad de vivir solamente una vez, Dios tiene la expectativa de que nosotros le busquemos. Dios tiene la expectativa de que nosotros recibamos su mensaje. Y lo pongo de la siguiente manera. ¿Qué pasaría? ¿O cómo reaccionarías tú si tu hijo es la única persona en el mundo que tiene el anticuerpo para producir la cura del cáncer? Millones de personas mueren al año a causa de cáncer. Pero la única manera de poder salvar a estos millones de personas es si es que tu hijo decide entregar su cuerpo, su vida, para poder desarrollar la medicina correcta. Y a través de la muerte de tu hijo, el resto de esas millones de personas pueden vivir. ¿Qué harías tú? ¿Entregas a tu hijo o no? Yo sé que la gran mayoría diría que no. ¿Por qué? Porque ama a su hijo. Ahora, en el caso de Dios, la única manera de salvar a la humanidad, la única posibilidad de salvar a la humanidad, era a través de un sacrificio perfecto, de un hombre perfecto que no haya pecado. Y esa persona fue Cristo. Dios mandó a Cristo para morir, su único hijo. Y no fue una muerte pacífica, no fue una muerte tranquila, no fue una muerte libre de dolor, sino llevó en sí todo el pecado de la humanidad y su muerte fue brutal. Fue torturado, fue humillado y fue rechazado. Y todo eso lo ha hecho para que el hombre, tú y yo, podamos aceptar ese sacrificio e ir al cielo. Si tú hubieras entregado a tu hijo a un paciente de cáncer y el paciente de cáncer lo rechaza, ¿cómo sería tu actitud hacia esa persona? Si aquel persona de cáncer se mofa, ataca, se burla de la muerte de tu hijo, ¿acaso a ti no te indignaría? De la misma manera, Dios mandó a Cristo para morir en la cruz por nuestros pecados, para que aquel que crea en Cristo, que crea en su divinidad, crea que Él vivió, murió y que el tercer día resucitó por nuestros pecados, y no solamente lo hace Salvador del mundo, sino Salvador personal de la vida de uno, lo internaliza como para uno. La Biblia habla acerca de que aquella persona es salva. Entonces, este concepto de la salvación, lo más preciado de nuestra vida, comienza con una predisposición de poder aceptar el mensaje que Dios tiene para nosotros. La próxima semana vamos a estar tocando el tema de lo que es creer y lo que es tener. Pero por mientras, hagamos el autoanálisis, tengamos un hambre absoluto de verdad, de la verdad que Dios quiere otorgarnos, de autoanalizar si nuestras vidas son congruentes con la manera en que nosotros vivimos el diario vivir, con nuestras acciones. Y si no lo es, tomemos los pasos necesarios para que nuestra fe y nuestra vida y nuestras acciones puedan caminar paralelamente y así glorificar al Padre. De eso se trata el mensaje de hoy. Que el Señor le bendiga, tengan una muy buena mañana. Amén.